Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida para el día de hoy. Vamos a hablar de un tema extraordinario y de un hombre también con un liderazgo extraordinario que nos enseña a cada uno de nosotros grandes cosas. Nehemías capítulo 4, verso 1 al 20, vamos a leerlo rápidamente para entender un poco acerca del tema del día de hoy. Verso 1 dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se hallaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En la cita bíblica del día de hoy hablábamos de la unidad, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2, de la unidad del Espíritu. Las cosas que se pueden hacer cuando nos unimos en una sola misión y entendemos lo que tenemos que hacer juntos. Alcanzar uno más para Cristo. Ir a ser discípulos. ¿Qué significa ir a ser discípulos? Significa discipulado, ir a discipular, tener clases de discipulado. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Temor, ¿verdad? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El trabajo de Nehemías, amigo, fue algo extraordinario. No solo fue un líder, él tuvo que estar ahí al frente de ellos como buen líder, enseñándoles muchas cosas. Verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que se arrancaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Qué tremendo, ¿no? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En un lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amigos, la unidad nos produce una gran bendición a nuestra vida, cada uno de nosotros. Por supuesto, siempre van a haber personas que sean cerca de nosotros, que nos conozcan, que entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo, pero que no van a tener la misma misión y a lo mejor no todavía entienden la palabra de Dios. Lo entendimos en el verso
del día de hoy, donde muchos de esos judíos que habitaban entre ellos, dice el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, judíos que se habían pasado al otro lado, se habían asimilado, es la palabra correcta, se habían asimilado a las costumbres de estos otros pueblos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hasta 10 veces, o sea, lo seguían repitiendo, le seguían tratando de inferir temor en los judíos que estaban tratando de levantar el muro. ¿Cuántos de nosotros también a veces en nuestra vida tenemos tantas personas alrededor que están alrededor de nosotros siempre gritando, que se han asimilado a las costumbres del mundo, que se han asimilado a lo que este mundo dice, y pensamos que ellos tienen autoridad sobre nosotros, pero al final de día el verso 20 dice: Dios peleará por nosotros. A veces, como cristianos, como hijos de Dios, como ejército de Dios, tenemos que entender que no podemos dejarnos distraer por las distracciones que el mundo ofrece. Y por eso en el día de hoy quiero hablar de principios extraordinarios en nuestra vida que nos van a ayudar y que nos van a enseñar a recordar esos principios de Dios en nuestra vida para que podamos enfrentar cualquier distracción en nuestra vida. A diario enfrentamos distracciones, cosas como chismes, presión económica, mala salud, conflictos, deseos personales e incluso elogios nos bombardean. Cualquiera de estas cosas puede influenciarnos para que nos alejemos del plan perfecto de Dios. Pero el pasaje de hoy nos enseña el valor de Dios en nuestra vida. Hablemos de unos principios extraordinarios en nuestra vida que nos ayudarán a entender lo que Nehemías estaba tratando de hablar con el pueblo de Dios. La tenacidad, primer punto, Nehemías tenía al Señor y se dedicó con plena conciencia a trabajar para Él. Su mente no estaba dividida, no tenía un paso aquí, un paso allá. Sus principios estaban cimentados en la palabra de Dios y por eso fue un buen líder, porque entendía a qué Dios lo había llamado y no temía. Si fijamos nuestra atención únicamente en el plan de Dios, nuestra mente se mantendrá fija en la tarea, sin importar nada más. Creo que este es un punto tan extraordinario y vamos a hablar algo más de esto en unos puntos adelante. El punto número 2 para el día de hoy es el favor de Dios. Entender el favor de Dios, el valor de Dios en nuestra vida. Saber que la bendición del Señor está siempre sobre nosotros. Cuando le obedecemos, le daba confianza a Nehemías. Y debe terminar dárnosla a nosotros, aún en tiempos difíciles. El favor de Dios está con nosotros cuando entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida y cuando Él nos ha llamado a hacer grandes cosas para Él. La bendición del Señor está siempre con nosotros cuando obedecemos. Nehemías entendía que cuando él estaba siendo obediente al llamado de Dios, que Dios estaba con él y que él estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Nehemías estaba siendo preparado mucho antes de esto en la casa del rey, pero Nehemías fue llevado a este lugar del muro con una misión llevada por Dios, donde a Dios abrió puertas, donde Dios movió personas, donde Dios habló con el mismo rey, para que Nehemías pudiera llegar al lugar en donde estaba. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender en nuestra vida que cuando nosotros colocamos nuestra confianza puesta en Dios y entendemos la plena conciencia que estamos trabajando, que estamos siendo bendecidos por Dios y que todo lo que hacemos no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, grandes cosas pueden suceder. Claro, al final del día, acuérdese que todos nosotros rendiremos cuentas ante nuestro Padre Celestial. Por eso el punto número 3 es rendir cuentas. El pasaje de hoy nos enseña también de rendir cuentas. Nehemías tenía que dar al rey un informe en cuanto a lo que había logrado a medida que avanzaba en su trabajo. También nosotros un día estaremos todos delante del Señor y daremos cuenta de la manera en que utilizamos los recursos y los dones que hemos recibido.
Rendiremos cuentas de toda cosa que hayamos hecho aquí en la tierra. Y por eso yo entiendo, por el pasaje del día de hoy, que cuando Dios nos llama a la unidad, creo que ese es un punto tan grande el cual Dios nos preguntará: ¿trabajaste tú en unidad? ¿Estuviste formaste parte del cuerpo de Cristo? ¿Entendiste a lo que Dios te llamó? ¿Entendiste el llamado, el principio de Dios en tu vida? Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15, la palabra de Dios nos dice esto: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremenda esta palabra para el día de hoy, ¿verdad? Donde Dios entenderá lo que hicimos, si lo hicimos con obediencia, si lo hicimos con bendición o si lo hicimos a medias. Dios nos ha llamado a hacer las cosas para Él, con el honor de Él y de representarlo a Él donde quiera que vayamos. No hacer un tropiezo para otras personas, no para gritar como hacían esos otros judíos, a los judíos que estaban edificando el muro, no para criticar, sino para estar unidos. Estos judíos, una vez más, que estaban al otro lado del muro, que se habían asimilado. ¿Qué hablamos de la asimilación? Estamos hablando de que ellos habían formado ya parte de esta cultura, de esta cultura, de estas religiones que estaban al otro lado criticando al pueblo de Israel. Eran judíos, pero se habían asimilado. O sea, habían negado su pasado en Cristo Jesús, en Dios, y habían asimilado sus costumbres a una nueva cultura. Qué tremendo, ¿no? El punto número 4 ya para el día de hoy es la perseverancia en nuestra vida de oración. Y por eso me encanta que cada punto en la cápsula de vida que tenemos siempre terminamos en la parte más importante, que es la oración. Y siempre voy de regreso a Hechos 2:42, donde la palabra de Dios nos dice que los apóstoles, en la primera iglesia, llevaba todo, lo hacía todo por medio de ¿qué? La perseverancia de la oración. La importancia de la oración, amigo, que cada uno de nosotros tenemos. Cuando los israelitas eran ridiculizados, Nehemías, que oraba y el pueblo recibía fuerzas para continuar. Cuando las maquinaciones emporeaban, Nehemías y sus colaboradores clamaban a Dios, quien no solamente frustraba los planes de sus enemigos, sino que también daba a su pueblo discernimiento sobre cómo evitar las trampas del enemigo. Nehemías concluyó algo tan importante en este proyecto, en penas. Si imitamos el ejemplo de Nehemías, como él tomó ese liderazgo y entendió en su vida que Dios lo había llamado para grandes cosas, que él entendió que sí se podía hacer, que cuando hacíamos las cosas en buena causa, lo podemos hacer todos unidos para Cristo Jesús, cuando Él nos ha llamado a hacer grandes cosas. Y ya lo conocemos, Dios nos ha llamado ¿a qué? A la unidad del Espíritu. ¿A qué más nos ha llamado Dios? A vivir adentro de su Espíritu. ¿A qué más nos ha llamado Dios? Nos ha llamado a ir, a predicar, a mostrar su amor a todo lugar. ¿Nos ha llamado Dios a estar adentro de 4 paredes? Para nada. Dios nos ha llamado a ir, a viajar, a ir a cualquier lugar del mundo, pero primero comenzando en tu propia comunidad. A lo mejor tu vecino conoce que tú eres cristiano y en el día de hoy es un gran día para que puedas predicar la palabra de Dios. Que no nos dejemos influenciar por el mundo, sino que Dios pueda ser el principio de nuestra dedicación de unidad en el Espíritu. En el día de hoy te llamo a que cada uno de nosotros podamos unirnos en una sola causa y entendamos que Dios nos ha llamado para grandes cosas. No a ser tropiezo para otras personas, no. A ser unidos en uno en Cristo Jesús y entender que Él nos llama a la obediencia del Espíritu Santo de Dios.
y que juntos podemos hacer grandes cosas, así como Nehemías pudo construir muros, y que nosotros podamos construir muros de bendición, muros de obediencia, muros de entender los principios de Dios. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer cuando estamos sometidos a su palabra y sometidos al favor de Dios y sometidos en oración.